Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como ya casi terminando el mes de febrero. ¿Cuántos meses son, Octavio? Ya estoy perdiendo la cuenta. Ya va a ser un año casi el que estamos haciendo un trueque. La verdad ha sido una experiencia muy grata porque a la distancia o por este medio de Zoom hemos logrado afianzar algunas amistades. Lo siento más cerca a muchos de ustedes, algunos nada más por nombre, pero me da mucho gusto verlos. Y bueno, también quiero agradecer el día de hoy a los que nos acompañaron a una plática que se organizó con el SAT hacia una cultura contributiva en Baja California, en donde vimos que participaron muchos amigos de Hagamos un Trueque para tener mayor apertura con la autoridad. Quedaron algunas dudas, pero buscaremos que nos platiquen y ya los invitamos en Hagamos un Trueque también. ¿Cómo? Ya los invitamos también en Hagamos un Trueque para que nos respondan más en corto, con más confianza, algunas de las dudas que quedaron en esta plática. Y bueno, el día de hoy no le voy a dar la palabra a Octavio, porque si la quieres, es que ayer se tardó mucho, entonces estábamos pensando no darle un dato peque para el trueque, pero Octavio sí quiere la palabra. Te van a mandar a Latina, ¿eh? A ver, doctor. Ahora va a ser al revés. Tú la vas a mandar a ella si no te da la palabra. A ver, Isa, el dato peque del trueque de hoy, Isa. También hice sábado. Pues el día de hoy tuvimos una reunión con el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Baja California y la dirección del Servicio de Administración Tributaria en el estado. Una reunión muy interesante. Nos platicaron respecto a las facultades de comprobación que se pueden ejercer en materia federal, pero a través de los órganos fiscalizadores de los estados de la República. No es el único estado que tiene un SAT. Incluso en la reunión también se incorporaron los del SAT de Guanajuato. Obviamente hay que distinguir que estos organismos pertenecen a la estructura del gobierno estatal, no a la estructura del Servicio de Administración Tributaria. Y estos organismos fiscalizadoras decantan sus atribuciones en la Ley de Coordinación Fiscal, particularmente en un anexo, en el anexo 8, del cual ya nos han platicado en este foro, ¿no? Una de las directoras del anexo 8 en Oaxaca, que nos platicó un poco de qué tipo de facultades de comprobación se pueden ejercer y cuáles son las atribuciones que tienen a través de esa ley y de ese anexo. Nos platicaban de manera, digamos, sintetizada, que bueno, estaban ejerciendo e iniciando visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y estaban aplicando órdenes de verificación de mercancía en transporte. También nos decían que en estas facultades de comprobación existía la posibilidad de que los contribuyentes, es decir, los ciudadanos, pudieran autocorregirse. E incluso nos mencionaban que cuando se tratara de algún crédito que ya estuviera firme, pues también había la posibilidad de que se buscara alguna forma de poder cubrir ese crédito que estuviera ya no fuera posible impugnarlo. Me pareció relevante y de hecho en la reunión se conversó, incluso propuso el secretario de Hacienda en el estado de Baja California, en generar una reunión a nivel frontera, es decir, los 6 estados de la frontera norte, a través de sus 6 secretarios de Hacienda, pues tener una reunión relacionada con este tema que le llaman foro empresarial hacia una cultura contributiva. Un poco, pues digamos, incluso alineado con lo que hemos venido nosotros empujando, el que si hay algo que se tenga que cubrir es lo que efectivamente corresponda y privilegiando pues el derecho que tienen los ciudadanos y los contribuyentes a autocorregirse. También fue muy interesante la parte en la que el empresariado, particularmente el del estado de Baja California, de Tijuana, Tecate, Mexicali y Ensenada, a través del presidente de la Federación de Cámaras, insistía en que en gran parte de estas facultades de comprobación se dirigieran a la informalidad,
a los que no contribuyen a través de sus aportaciones y sus impuestos al gasto público, aun cuando es una obligación constitucional que todos debemos de llevar a cabo. Bueno, pues sí hay algunos que se encuentran en la informalidad y que generan una competencia desleal con los que sí se encuentran establecidos. Fue interesante la charla y bueno, decirles que sí hay una actividad muy interesante en varios estados de la República en los que ya no nada más el SAT, digamos, el Servicio de Administración Tributaria Federal está ejerciendo facultades, sino también los SATs locales o las áreas de finanzas o los directores de comercio exterior en los gobiernos de los estados se encuentran ejerciendo estas facultades de comprobación. De ahí que es fundamental que todos implementen una serie de actividades preventivas, que revisen la información que tienen, el expediente electrónico, la forma en la que están haciendo sus declaraciones, la manera en la que están elaborando sus pedimentos, los identificadores que utilizan. Les vamos a compartir la próxima semana en el dato peque del trueque, otra vez 10 recomendaciones con un checklist para que se pongan a hacer la tarea y para que todos, bueno, podamos salir avante ante cualquier ejercicio de facultades de comprobación. Ese es el dato peque del trueque del día de hoy. Y les platico que ya todavía no ha empezado el maestro Ricardo, ya tienes dudas. Entonces ya hay preguntas que las puedes ir leyendo. Entonces para que te vayas preparando porque esto se va a poner bueno. Esta es la segunda parte, como saben, se sustituyó Octavio porque el público lo pidió, en el que se llama decrementables, diferencia con los incrementables. Rápidamente, en verdad, ahora sí, de menos de un minuto voy a leer tu semblanza, porque ya todo el mundo, ahora sí que eres viejo conocido, Richard. ¿Ya, verdad? Ya. Bueno, voy a leer rápidamente lo último. Actualmente es líder de consultoría de Teles Asociados, es socio director de Trinidad Law College, director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos Plantel Baja California, presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y secretario del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas dentro de World Compliance Association. Por supuesto, lo admiramos y lo queremos mucho. Ahora sí que, no por hacer tu semblanza fea, pero creo que tienes mucho que platicarnos. Richard, bienvenido a hacer un trueque el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias otra vez por participar aquí en este evento. Y pues vamos a la segunda sesión. Vamos a comentarlo como el segundo capítulo de la primera temporada, porque yo creo que esto pues va a haber varias temporadas en donde vamos a tener que estar revisando esta información, sobre todo con algunas precisiones que posteriormente realice el SAT, pero también vale la pena comentar que si, pues, haciendo una retrospectiva y un análisis de que tenemos la ley aduanera vigente desde 1996, ¿no? Que es la que todavía se encuentra en vigor. No ha habido muchos cambios en materia de la base gravable, desde el artículo 64 hasta, en este caso, el 79, ¿no? Incluyendo también el caso de las exportaciones. Por lo que probablemente, bueno, pues las precisiones que realice la autoridad o los ajustes, pues yo creo que va a depender de las consultas que en un momento dado nosotros llevemos a cabo, ¿no? Recordemos que también es una prerrogativa que se encuentra establecida en el 78B de la ley aduanera, que los contribuyentes pueden realizar consultas en materia de valoración, la aplicación de un método y también, bueno, con base en los tratados, de acuerdo, si van a exportar determinada mercancía a alguno de los países que contemplan estas resoluciones anticipadas. Y pues sabemos también que los tratados de nueva generación contemplan la materia de valoración, ¿no? Que en cuanto a la metodología que se está, en este caso, aplicando. Yo realicé algunos ajustes con respecto a la presentación de ayer, solamente para una pequeña introducción, porque también pues hay colegas que se van sumando, que no tuvieron la oportunidad de estar el día de ayer. Y bueno, aquí tenemos en este caso la fórmula
para determinar, en este caso, la base gravable del impuesto general de importación. Lo comentábamos en términos del 65, pues se refiere que el valor en aduana es, en este caso, el valor de transacción, es decir, hay una enajenación, hay una compraventa, hay una transmisión, en este caso, de dominio de la mercancía, de propiedad. Y bueno, pues tenemos en el artículo 65 que están los incrementales, aquellos cargos o ajustes positivos que deban de realizarse al valor de transacción. Y bueno, pues esto para incrementar esta base gravable. Y en el artículo 66 se encuentran pues los decrementales, ajustes, en este caso negativos o deducibles que se tengan que realizar al valor de transacción. ¿Por qué al valor de transacción? Bueno, pues porque así lo establece la normatividad. Cuando se utilice este método de valor de transacción, pues se realicen esos ajustes, ya sea positivos o negativos. Y además, bueno, pues se tienen que cumplir las circunstancias que establece el artículo 67. Yo creo que esos, bueno, pues son los elementos básicos que debemos de estudiar y siempre tenerlos en consideración para efectos de tener una adecuada base gravable para determinar el impuesto general de importación. Ahora, aquí lo que realicé, bueno, pues es tratar de, en este caso, identificar cuáles son las diferencias que existe entre lo que son los incrementables y los decrementables. Como podemos ver del lado izquierdo que están los incrementables, pues vamos a visualizar que estamos hablando de aumento, en este caso, del valor por aquellos conceptos propiamente que establece el artículo 65. Entonces, utilizo valor de transacción, es decir, el método de evaluación es igual a 1. Entonces, ahí realizo este incremento. Lo que se establece, pues, es que esas adiciones que se realicen, pues, deben ser sobre datos objetivos y cuantificables, es decir, debo de acreditar a la autoridad que en realidad se hayan hecho esas erogaciones. Y bueno, pues ya les puse ahí el fundamento. Otra parte que les comento es que, dado la relación que existe con el manejo de los términos de comercio internacional, les platicaba ayer que en realidad los Incoterms, su objetivo pues son básicamente 3 elementos, que son las obligaciones entre el vendedor y el comprador, los riesgos que van a asumir las partes, así como el caso de los costos. Entonces nosotros nos enfocamos en los costos para saber quién realizó cuál de los gastos y distinguir si estos pues deben de adicionarse o en un momento dado decrementarse. Pero no es limitativo decir, sabes que por el incremento, por el Incoterm que está utilizando, le va a aplicar tal incrementable, porque ahorita vamos a ver cuáles elementos no son considerados por los términos de comercio internacional de acuerdo con la Cámara de Comercio. Entonces tenemos los decrementables, que hay una disminución, en este caso, de la base gravable, que es el valor que vamos a utilizar. De igual, como lo establece el 66, pues se aplica cuando se utiliza el método 1, y aquí, bueno, pues señala muy claramente el primer párrafo y el último párrafo del artículo 66, que en el caso de estos conceptos, de estos gastos, deben de venir desglosados o detallados claramente en la factura. Tal vez es cierto que no da mucha claridad el artículo 66, sin embargo, bueno, pues también hay que hacer, les decía, consultas con respecto a lo que es el acuerdo de valoración aduanera, aplicar lo que son las notas interpretativas, lo que establece el Comité Técnico de Valoración Aduanera en cuanto a las opiniones que ha emitido, y de ahí podemos identificar que se refiere a la factura que ha emitido en un momento dado el vendedor. Ahorita les voy a también poner un comparativo del texto legal
y para que ustedes vean de otro país, para que ustedes vean cómo es que en algunos otros lugares, bueno, sí lo detalla. Entonces aquí pues señala que debe venir, como les decía, desglosado, detallado en el documento equivalente o en el comprobante fiscal digital por internet que emita, en este caso, el proveedor. Y bueno, pues sí, también intentamos relacionar los términos de comercio con respecto los decrementables. Vamos a visualizar que en estos Incoterms, ¿sí? Como es el Carriage Pay To, en el Carriage and Insurance Pay To, el Cost and Freight, en el Cost Insurance Freight, en el Delivered at Place, en el Delivered at Place Unloaded o el Delivered Duty Paid, pues vamos a ver este tipo de gastos que probablemente van a venir plasmados en la factura. Puede ser que vengan desglosados, pueden ser que no. No es una obligación que vengan desglosados, que esa es una de las preguntas frecuentes, si tenía que venir desglosado, no es obligatorio que vengan, en este caso, desglosados. Aquí vamos a identificar brevemente nuevamente esos conceptos, esos gastos. Debemos estar familiarizados con estos términos, porque posiblemente pueden venir plasmados en la factura. O sea, al final del día, el documento equivalente o en el CFDI que emita la empresa proveedora, quien suministra las mercancías, pueden venir estos elementos. Ahora, ¿por qué digo mucho la palabra documento equivalente? Recordemos que anteriormente se manejaba el concepto de factura comercial, sin embargo, derivado de la reforma de abril del 2018, el documento equivalente, bueno, pues se señala que es el documento expedido por el extranjero, ¿no? que establece, en este caso, la valoración de las mercancías, ¿no? Entonces, básicamente, este concepto de documento equivalente ustedes lo van a poder ubicar en el artículo 2 de la ley aduanera. Entonces, básicamente es como les digo, el documento de carácter fiscal, pues, que se emite en el extranjero y donde señala cuál es el precio por pagar de las mercancías. Bueno, entonces ya del lado izquierdo vemos cuáles son los incrementables. Si ustedes visualizan, bueno, pues estos deben de correr a cargo del importador. Entonces claramente lo dice, bueno, pues un incrementable es un costo, es un gasto en el que incurra en un momento dado el importador, es decir, el comprador de la mercancía. Por lo tanto, si el exportador o el vendedor no incurre en ese gasto, pues no tiene que aumentarse. Ahora, en el caso de los decrementables, señala muy puntualmente, dice que son los gastos que por cuenta propia realiza el importador. Entonces, también venía una pregunta si había una definición de qué son los incrementables o los decrementables. Pues no hay una definición como tal, sino más bien es una clasificación que se realiza pues, en la ley aduanera y pues da ciertos elementos para poder, en este caso, identificar que se trata pues de gastos que en un momento dado realiza el importador. Entonces ya del lado izquierdo identificamos plenamente esos gastos. De igual manera hay otros conceptos como el valor de bienes y servicios suministrados, que son los assist, también se manejan mucho. El tema de las regalías, derechos de licencia y el valor revertido directa o indirectamente, ¿no? Y del lado derecho pues, tenemos algunos conceptos también, bueno, pues que se señalan de esta manera. Por ejemplo, aquí una de las preguntas que hace una compañera, por ejemplo, señala que cuando en un pedimento tengamos varias facturas, unas con decrementables, otras sin ellos, unas con incrementables, otras con ambos, ¿qué será lo correcto hacer? ¿Manejar varios pedimentos o afectamos un solo pedimento? Esta pregunta es bien importante y por eso el día de ayer yo les comentaba el tema del factor prorrateo. Recordemos que lo que te establece el anexo 22 en cuanto al tema del factor prorrateo es básicamente dividir el valor en aduana total entre el precio pagado total, que eso lo visualizamos nosotros en la parte superior del pedimento. Entonces hacemos esa división y nos va a dar un factor.
ese factor nosotros lo tenemos que aplicar al precio pagado por cada una de las partidas. Ya hay un criterio por parte de la autoridad en el cual evidentemente pues hay una serie de gastos y por eso el factor prorrateo se realiza o se distribuye pues en todas las partidas, aun cuando estas pues no hayan sido afectadas directamente. Obviamente eso te puede generar algún tipo de problemática, sin embargo, esto se realiza también por un tema de ahorro de honorarios, ¿no? Porque, pues imagínense, ustedes tendrían en un momento dado que estar abriendo pedimentos específicamente por esa mercancía. Sí me ha tocado cuando, por ejemplo, hay pedidos que ya van destinados a ciertos clientes, entonces se hacen las operaciones por separado, ¿no? Pero también tiene que haber un tema ahí de honorarios, ¿no? Si la empresa pues tiene que tomar la decisión de, ¿sabes qué? Pues lo voy a hacer por separado, porque ahí me permite identificar ciertos gastos y también ayuda al área fiscal. O, ¿sabes qué? Pues yo en el tema de aduanas, pues yo es factible poder realizar ese tipo de operaciones y aplicando el factor prorrateo que establece el anexo 22. Bueno, entonces, este era el así breve resumen sobre estos puntos. También comentarles en el tema del anexo 22, bueno, identificarlos propiamente, cuáles sí campos me va a dar en un momento dado lo que es la glosa, porque toda esta información evidentemente se declara en el pedimento, se transmite electrónicamente, a excepción del campo de valor seguros. Sin embargo, todo esto lo vamos a tener dentro de un reporte que nos va a entregar la autoridad, pues, para poder, en este caso, revisarlo, no auditarlo. Y en el caso de los decrementables, pues obviamente ahí ya se establece cuáles son. Tal vez no hay congruencia en cuanto a algunos elementos, por ejemplo, en el caso del valor seguros, que no se reporta, en el caso de, por ejemplo, de la carga y descarga, pues estos están más bien incluidos en otros incrementables, o sea, no hay una relación, ¿no? de uno a uno, salvo en el caso de seguro flete con respecto a transportes decrementales y seguro decrementables, y en el caso de los otros, ¿no? Pero los demás, pues no hay una relación en este caso directa. Algo que sí, por ejemplo, me llamó la atención en cuanto al tema de las preguntas, que todo esto pues lo hice en base a los planteamientos que ustedes realizaron, es la redacción. En efecto, hay una redacción que a lo mejor no es muy precisa, pero también ha estado esto pues durante mucho tiempo en el tema de los incrementables. Es decir, si ustedes revisan, cuando señala que en el caso del flete, y nos referimos al transporte, que en este caso dice que es pagado hasta que se den los supuestos a que se refiere al 56 fracción primera, es decir, antes del cruce de la línea divisoria. Y ahora el transporte de decrementables, pues es una redacción muy similar, en donde te dice que son los gastos pagados en que se incurra, obviamente con posterioridad. Evidentemente, por ahí una de las preguntas decía, es que no señala que se decrementen, como en el caso de otros, el concepto de otros decrementales, donde sí señala que debe de disminuirse, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también lo comentábamos ayer que pues debemos de aplicar lo que señala la ley, tanto el reglamento y en este caso la regla. Si no hay una claridad en cuanto al anexo 20, acudimos a nuestro ordenamiento principal, y si el ordenamiento principal menciona que en este caso, independientemente de que no esté fundamentado con respecto al 66, por el caso de los incrementales tampoco está fundamentado con respecto al 65, sino de ahí se infiere pues que debe de aplicarse estos preceptos que les acabo de comentar, ¿no? De igual manera, la redacción en los otros incrementables y los otros decrementables, pues ahí sí menciona que debe adicionarse o en un momento dado disminuirse los valores. Ahora, con respecto en el tema del flete, aquí si se fijan, bueno, este no es de flete, este es de las estivas. Aquí sí menciona propiamente, déjenme ver si... No, sí. Bueno, esta no es de aquí. Estábamos aquí.
Aquí tiene una precisión ahí incorrecta. Lo que pasa es que hay dentro del anexo 22, en el caso de lo que vienen siendo las estivas, sí menciona, si nosotros revisamos ahí lo que es el anexo 22, vamos a identificar que se establece propiamente lo que establece en embalajes, sí establece propiamente lo que es el artículo 65. O sea, aquí debe decir embalajes, que es el campo número 22, sí establece propiamente que se termina con el artículo 65. Entonces, aquí la parte importante es, bueno, ¿por qué quien elaboró los campos no lo redactó de manera similar, ¿no? Ahora, también es importante que nosotros analicemos lo que vienen siendo los manuales técnicos de validación, lineamiento, porque sabemos que toda la información contenida en el pedimento se transmite, en este caso, electrónicamente. Aquí les puse la ruta porque también una pregunta frecuente era de dónde están ubicados estos manuales, ¿no? Pues ahí en el portal de aduanas SAT. Entonces aquí, haciendo un comparativo también con respecto a los fletes y los decrementales por fletes, bueno, pues aquí te señalan que los campos son condicionales. Cuando un campo te dice que es condicional, bueno, pues dependerá si está declarada o no la información en los documentos para que tú, en este caso, lo realices. También había otro comentario donde me decían si lo dejaba en ceros. Bueno, pues aquí, básicamente, más bien los campos, pues, no son llenados, ¿no? Cuando no existe la información, porque, pues sí, se señala que cuando exista esta información, que no deben ser declarados en cero. Y también había otra pregunta frecuente con el tema de emiso automotriz, ¿dónde estaba fundamentado? Bueno, pues ese fue el cambio en la versión 8.9. Entonces aquí señala que es optativo, ¿no? Entonces probablemente a lo mejor la gran mayoría va a decir, pues, sabes que pues no lo voy a aplicar. Entonces es también relevante que pues también analicen lo que son los lineamientos técnicos del validador de operaciones de comercio exterior. Ahora, también aquí se menciona lo que es el de otros incrementables con respecto de otros decrementables y lo establece muy similar, o sea, son condicionales si existe o no, en este caso, la información. Aquí había otra pregunta que señala, ¿los decrementales pueden aplicarse en cualquier método de valoración? No, solamente puede aplicarse en el método de valoración 1, que en este caso es lo que acabamos de comentar, que es el valor de transacción. El 66 habla de los no incrementables, pero no es lo mismo que decrementables, y el instructivo llenado de pedimento no aporta el alcance de estos campos a que haya valor de transacción, precio pagado. Bueno, por eso les decía que hay que utilizar lo que establece el 65 y el 66. El 65, si te fijas, pues la redacción es muy similar. Habla, en este caso, de cargos que deben en un momento dado adicionarse, y en el otro te habla de conceptos, o en este caso gastos que no deben de integrar el valor de transacción. Entonces, no refiere la palabra propiamente decrementable como tal, sino evidentemente estamos hablando de que estos gastos, bueno, pues están fundamentados básicamente en estos dispositivos que les acabo de mencionar, ¿no? A ver, aquí dice también, ¿es válido complementar una factura para hacer un desglose, poder aplicar decrementables de una auditoría? ¿Cómo se comprobaría? Bueno, si tú vas a modificar, por ejemplo, lo que es la factura, puedes realizar ese ajuste en términos de la 318, y si realizas ese ajuste después de que cruzó la mercancía, pues evidentemente también tienes que rectificar, en este caso, el pedimento. Luego también dice, ¿cómo debemos manejar el decrementable en el COBE en el campo de observaciones? Pues no, o sea, si se fijan, el acuse valor es sobre las mercancías. Entonces, es como decir, traigo incrementables, no pongo los gastos incrementables en el acuse de valor. Obviamente, si yo estoy manejando el valor de una mercancía y ya tiene incluido esos gastos que se están considerando decrementables, pues ya están incluidos, o sea, no están desglosados. Ahora, si vienen desglosados, entonces, pues únicamente en el valor se utilizaría el valor de la mercancía, que es el valor de transacción, y eso es lo que se estaría
validando básicamente en lo que se refiere el valor de la mercancía, y estaría separado del valor del decrementable. Ahora, por ejemplo, es claro, la regla 1921, en el tema de los descuentos, sí menciona que, por ejemplo, se pongan en observaciones. Entonces, ahorita no está esta cuestión de que se tengan que declarar en las observaciones del acuse de valor. Si el día de mañana el diccionario de acuse de valor es modificado por la autoridad y menciona que en el caso de los gastos incrementables se deben de reflejar, bueno, pues entonces se haría de esa forma. Hasta ahorita, con relación al diccionario de datos del acuse de valor y con respecto a la 1921, señala únicamente que el concepto, en este caso de descuento, es el único que se declara en el campo de observaciones, ¿no? Para hacer un prorrateo se debe tomar en cuenta el valor, peso y volumen. Bueno, si estamos hablando del factor prorrateo únicamente se toma en cuenta el valor. Es un factor prorrateo determinado por la autoridad, porque en la práctica sí he visto que, por ejemplo, el factor prorrateo lo aplican como un porcentaje en función del valor de las mercancías. Y pues no, o sea, si hay una fórmula determinada por la autoridad, cuando me ha tocado que lo utilizan de otra forma, bueno, pues el que establece la autoridad es el que viene señalado en el anexo 22, ¿no? Dice, el costo de realizar la revisión previa en Estados Unidos antes del despacho debe considerar como un gasto incrementable. Bueno, aquí hay un punto importante, porque tenemos que identificar cuáles son los gastos conexos. En el caso de los gastos conexos, te habla de lo que viene siendo la carga, la descarga, puede ser algún tipo de maniobra. Aquí la parte importante es básicamente cómo identificar esos gastos, o sea, qué es lo que va a decir en un momento dado, en este caso, la factura. Porque cuando habla o señala, en el caso de los gastos conexos, y que si esos gastos conexos pues también tienen que ser en relación con el manejo de las mercancías. Entonces, aquí, bueno, pues lamentablemente, en el caso de nosotros, pues solamente te dice el manejo, la carga y descarga. Por ejemplo, no te dice la revisión, pero desde mi perspectiva, la revisión, y de hecho era una pregunta también que mencionaban si la revisión en origen, que supongo que es la revisión en el extranjero, debe de considerarse como gastos incrementales. Desde mi perspectiva, sí, siempre y cuando se maneje como un tipo de gasto conexo y tenga también, bueno, pues en el documento que se emita, un concepto que se relacione con la operación, ¿no? Porque si le pongo un concepto que a lo mejor dice logística, no sé, muy general, bueno, pues habrá probablemente un cuestionamiento por la autoridad, ¿no? Pero si se desglosa concepto de la revisión de la mercancía vinculado con la factura tal, probablemente es más preciso esa situación, ¿no? Bueno, vamos a continuar y voy resolviendo ahí algunas de las preguntas que van mencionando. Está la presentación. Ya se murió. Bueno, les mencionaba hace un momento que hay, en el caso de los Incoterms, pues la guía, ¿no? Esta es la guía de los ICC. Yo les recomiendo que la tengan, fuente de consulta obligatoria. Me lo enviaron de la Ciudad de México. O sea, ya los que están por allá, bueno, pues pueden adquirirla ahí en la Cámara de Comercio, el capítulo México. Y bueno, pues lo que te señala es que hay ciertos elementos que no los toma en cuenta en el caso de las cláusulas de comercio internacional. Bueno, pues aquí, por ejemplo, si existe o no un contrato de compra-venta, las especificaciones de la mercancía vendida, el momento, lugar, método o divisa del pago del precio. O sea, no son temas que forman parte de los Incoterms, los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento de contrato. Hay otros elementos como, por ejemplo, el caso de las sanciones,
en el caso de las demoras, quién realiza esos gastos, la imposición de aranceles, la provisión de exportar o exportar algún tipo de mercancía, ¿no? Que pues, haya un rechazo porque no se pueda importar, la fuerza mayor o la excesiva onerosidad, los derechos de propiedad intelectual. Le quiero decir que le llamó el doctor Máximo Carvajal. Los derechos de propiedad intelectual y bueno, también el sistema, lugar o legislación sobre la resolución de controversias en caso de tal incumplimiento. Entonces, hay ciertos elementos, como les digo, que no forman parte de los términos de comercio internacional. Entonces, si existe algún tipo de este tipo de gastos, por ejemplo, también otro común que era el pago que se realiza por la verificación del peso. Entonces, que decía, bueno, pues esa de quién es responsabilidad, bueno, pues son temas que no los considera los términos de comercio internacional. Entonces, solamente por lo que corresponde a gastos de transporte, seguros y gastos conexos, sí es factible, pues tratar de vincularlos con los Incoterms, ¿no? Digo, ese es mi comentario. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, sobre todo, el tema del desglose? Hay un criterio que muy posiblemente pues, se va a tener que actualizar, porque vean, ese es del 1 de agosto del 2012. Este criterio que ustedes lo podrán consultar en el sitio de Karen, que también esta parte es muy importante, o sea, hay criterios que están emitidos y a veces no conocemos el trasfondo, si me aplica o no, pero de manera general, de lo que trata en un momento dado este criterio es básicamente, por ejemplo, cuando se utiliza, ¿qué tal si estoy utilizando un Incoterm que no está vigente? Pues es decir, que es bueno, no que no está vigente, perdón, porque realmente los Incoterms no se derogan o abrogan, ¿no? Sino como son cláusulas de derecho privado entre particulares, pues realmente si las partes quieren obligarse a un término que sea de otro periodo, por ejemplo, si ahorita estamos ya en el 2020, bueno, pues las partes pueden aplicarlo. Bueno, pues básicamente es lo que te dice esa circular. Entonces, imagínense que si les digan, no, es que yo estoy utilizando el Incoterm DAF, ¿no? O sea, aplican los incrementales o los decrementales. Entonces, dependerá, como les digo, quién realiza esos gastos. Ahora, en el caso particular, básicamente tiene relación con el desglose. Entonces, aquí lo que te señala es si en un momento dado el valor de transacción en la factura viene relacionado con ciertos gastos, pues aquí lo que te señala es que no necesariamente debe de desglosarse, pues. Eso es lo que te establece, ¿no? O sea, si no vienen desglosados, no tienes por qué en un momento dado desglosarlos. Entonces, este criterio, si lo aplicamos, obviamente esto fue emitido para el caso de los incrementables, ¿no? Por ejemplo, aquí al final dice, en virtud si los fletes y seguros de la mercancía importada ya se encuentran incluidos en el precio pagado, por las mismas asentados en la factura comercial derivado de la contratación comercial internacional que se utilizó, no será forzoso desglosarlos en dicha factura, ya que al haber sido incluidos en el precio pagado no se requiere hacer el ajuste respectivo. Entonces, como les digo, este es un criterio, pues prácticamente estamos hablando del 2007, ya pues, tiene bastante tiempo, y si nosotros este criterio lo llevamos al campo de los decrementables, bueno, pues yo no tendría la obligación en un momento dado de desglosarlos si ya vienen incluidos. Ahora, la parte importante es que esto, bueno, pues como les digo, de acuerdo con los criterios o los planteamientos que se vayan presentando a la autoridad, pues en un momento dado puede, en este caso, ahora que actualizarse, ¿no? Y que comprenda no solamente el tema de los incrementales, sino que también el caso de los decrementables, ¿ok? Entonces, aquí algunos puntos que debemos de analizar, ¿no? Debemos de considerar para la planeación, incluso hacer correcciones a la documentación. Primero, pues tener el respaldo de toda la información y la documentación aduanera que involucre la operación. En su caso, pues hacer
estas consultas de valoración aduanera o resoluciones anticipadas, como también se les conoce, realizar ajustes al documento equivalente, ya sea con el escrito de bajo protesta de decir verdad, en términos de la 318, o en su caso, efectuar las rectificaciones a la declaración aduanera. Aquí pues, tenemos dos supuestos. Básicamente estamos hablando de las rectificaciones con pedimento R1, algo muy utilizado, o en su caso los pedimentos globales complementarios, como lo establece la 621. ¿Ok? Aquí tenemos un inconveniente solamente en el caso de las rectificaciones cuando se pretende disminuir valor. Recuerden que si hay un pago indebido y ese se realiza en efectivo, pues tenemos que solicitarle a la autoridad una autorización para efectos de que podamos realizar la rectificación y después que nos devuelva ese dinero de realizar la rectificación, podemos en este caso solicitar devolución o compensar. Pero sabemos que hay que solicitar autorización. Cuando haya a pagar, pues ahí no hay problema, yo puedo realizar la rectificación. Evidentemente, las empresas que tienen operador económico autorizado, pues tienen ciertas ventajas cuando la operación se realiza durante los primeros 3 meses. Y aquí, bueno, pues la parte importante es saber si, bueno, ya concluí con la operación, tengo que realizar algún ajuste, pues lo realizo. Y si soy operador económico autorizado, pues lo aplico. Esta ventaja, recordemos que fue eliminada para las certificadas en IBEJEPS, las que todavía no han renovado, pues también pueden aplicarlo, ¿no? Vienen básicamente en las reglas de la 731. Entonces, es muy importante considerar estos puntos, ¿no? Y bueno, pues tenemos el pedimento global complementario, en el caso de las importaciones, que también traen allí algunas limitaciones. Únicamente se pueden realizar ajustes siempre y cuando no exista saldo a favor del contribuyente. Es decir, si es a pagar o es para realizar algún ajuste y me quedo, como decimos, tablas, ¿no? Me quedo igual, bueno, pues entonces puedo realizar esos cambios, ¿sí? En un solo documento. De lo contrario, si no me ubico en alguno de los supuestos que se señalan en la 621, pues entonces tendría que recurrir a realizar las modificaciones correspondientes a cada uno de los pedimentos. Que ese es un tema también importante porque hay operaciones en donde se utiliza un provisional, sobre todo en el caso de operaciones cuando están aseguradas, que ahí, bueno, pues se establece que también los documentos deben de ser rectificados, ¿no? Entonces, esto pues es una alternativa. Si ustedes identifican que algún documento está de manera incorrecta, pues puedo irme, como les digo, con pedimento de rectificación por operación, o en su caso, analizar la 621 para saber si entro en el esquema de los pedimentos global complementario, ¿ok? Y bueno, pues aquí ya iba a entrar a la sesión de las preguntas que me hicieron ayer, pero voy a tratar de analizar algunas de las que mencionaron aquí. Si se maneja DAP con método de valoración 6 decrementables, mi respuesta es que no, únicamente cuando se utilice el método de valoración 1, valor de transacción. Entonces, un flete terrestre de algún puerto de la República al interior, tránsitos internos, fletes terrestres, sí deben declarar como decrementable, en el entendido que ya ocurrió posterior al 56. La parte que les comento es que debe de venir en la factura. Déjenme les pongo aquí, como les mencionaba hace un momento, la redacción. Esto solamente, les digo, es de comparativo. Ahorita me regreso donde estaba. Aquí pues, estamos, esta es una resolución, la 1684 de la Comunidad Andina, es de otro país, ¿no? Específicamente, yo lo estaba leyendo por la regulación que tienen ahí en Colombia. Pero vean, la redacción es mucho más precisa que la de nosotros. Ojalá que en el futuro esto llegue a quedar así. Para empezar, pues te señala los elementos a deducir, ¿no? O que no pueden ser añadidos al precio pagado o por pagar, ¿no? Entonces dice, para determinar el valor en aduana, los siguientes conceptos podrán ser deducidos. Ya de antemano, pues lo
lo establece como una alternativa, no obligatorio de que deben de ser, en este caso, deducidos, sino que podrán ser deducidos. Es decir, si el contribuyente no desea hacerlo, pues no debe tener ningún inconveniente. Posteriormente señala del precio pagado por pagar del comprador al vendedor, siempre que estén contenidos en el mismo y se distingan, y luego menciona, es decir, que hayan sido facturados por el vendedor. Entonces, esta es una parte clave porque obviamente en el caso de nosotros dice solamente que vengan detallados o desglosados en el documento equivalente al CFDI, pero se entiende que esos documentos, que esos conceptos deben de venir en el documento que emita el vendedor. Aquí sí lo manifiesta, en el caso de nosotros pues es muy genérico, ¿no? Bueno, esta parte es lo que quería comentarles. Bueno, sigo respondiendo aquí algunas preguntas. Bueno, si son imposiciones definitivas, pues el tema de la imposición definitiva o la clave de pedimento no es determinante. Más bien le digo, tiene que ver con el método de valoración que está declarando y con si se ajusta a lo que establece el 65 y 66 de la ley aduanera. ¿Cómo afectan los decrementales en el factor de la póliza de seguro de transporte? Pues obviamente en el caso del transporte, el seguro de transporte debe determinarse si en un momento dado, primero si hay dos pólizas, si hay una póliza del extranjero o en este caso y hay una póliza para territorio nacional o es la misma póliza. Si es la misma póliza, pues evidentemente va a haber un cargo que se tenga que hacer como incrementable porque pues es un gasto que se originó por cuenta del importador antes del cruce de la nieve divisoria y evidentemente todo se va a incrementar. Si tú no puedes distinguir de perspectiva cuál es la parte correspondiente en el caso de territorio nacional, pues obviamente pues no lo puedes hacer. Además, que les digo, este gasto de seguro debe estar reflejado en la factura. Una pregunta, si en la factura indica dos montos totales, uno como SBOR y otro como DAP, ¿cuál debe tomarse en cuenta? Bueno, para empezar, pues está interesante porque vienen dos términos de comercio internacional en un solo documento. Pudiese pensar yo que pues o sea, está complicado decir, ¿sabes qué? Por una mercancía fui por ella y por la segunda mercancía, pues no, en este caso, ellos la están enviando. Entonces ahí creo que habría que ver cómo es el contexto de la operación para saber cuál es el que le aplica. O sea, el SBOR lo que significa es que el comprador va a la sucursal, a la bodega, a la planta del vendedor y recolecta las mercancías. Y en el caso de DAP, pues significa que el vendedor pues te va a realizar el envío de la mercancía y él va, en este caso, a sufragar los gastos hasta que te lo entregue en el lugar convenido, ¿no? Dice, en el caso de los decrementales, así como lo estableció el 66 en su primer párrafo, si se deben desglosar en la factura, correcto, y lo comento porque cómo sabrán los agentes aduanales que tiene decrementales. Bueno, pues ese es un punto importante porque pues hay que decirlo. O sea, realmente el titular de la operación pues es el importador y si hay un desglose dentro de la factura pues se tiene que indicar cuáles son los conceptos que en un momento dado se van a incrementar o decrementar. Por eso también una vez que se realiza el pedimento, pues te lo dan autorización, ¿no? Entonces, quien va a autorizar, pues va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues aquí hay un error, ¿no? Estos gastos. Obviamente también hay unos conceptos como que sí se pueden identificar, pues. Por ejemplo, si la factura dice, ¿sabes qué? Pues traigo gastos de instalación, traigo gastos de asistencia, traigo gastos de montaje, ese tipo de gastos pues prácticamente entran dentro del artículo 66
Y también hay que confirmar, oye, estos gastos que estás declarando aquí, se entiende que pues van a realizarse al cruce de la mercancía, ¿no? Algo otro aquí dice, en el caso de una factura con Incoterm DNP en la cual no se desglosan los valores decrementables y por tanto se declara el impedimento con valores ceros, ¿eso sería causal de multa? Considero que no. Ya les digo, hay criterios en cuanto al tema del desglose. Si no viene desglosado, pues no tendría por qué desglosarlo. Creo que si bien es cierto, estos métodos no han cambiado, o sea, esa circular que les acabo de mostrar, bueno, pues evidentemente pues, se tiene que actualizar el criterio, ¿no? Sin embargo, básicamente lo que te señala es que si en el documento no están desglosados, yo no tendría por qué desglosarlos y pues no tendría que causar ninguna multa, ¿no? Te pueden multar por más de un dato inexacto en un pedimento. Realmente la multa es, el dato inexacto es por todos los datos inexactos del pedimento. Es decir, si vamos a suponer no pones el identificador y luego te equivocas en el Incoterm y luego la clave del permiso está incorrecta, con alguno de los 30 y tantos campos que tiene ahí el anexo 19, pues es básicamente todo un supuesto, ¿no? Es decir, no es por campo, sino más bien es si en un pedimento te equivocaste 5 veces, bueno, pues es la multa por esos campos, ¿ok? ¿Puedo hacer 2 pedimentos globales complementarios en un mismo año de importación? Bueno, pues señala que básicamente se presenta por periodo. Entonces, ahora sí que me imagino que es la rectificación de la rectificación, ¿no? O sea, como que no se consideraron ciertos pedimentos, no lo señala de esa manera. Creo que es importante en mi perspectiva. No sería así, sin embargo, bueno, pues también si en un momento dado no se precisa y habrá que ver cuál es la razón, ¿no? de poder rectificar otra vez el mismo periodo, ¿no? Dice, si no soy OEA, ¿puedo realizar un pedimento GC? Sí, o sea, en el caso del GC es independiente, ¿no? Es una facilidad administrativa que se encuentra comprendida en la regla 621, es independiente. Dice, ¿qué pasa si no están desglosados los conceptos y el Incoterm SDDP? Bueno, pues como les comento, si no estás desglosado, tomando ese criterio que emitió la autoridad en aquel momento del CIF, en donde decía, ¿sabes qué? Pues si ya están incluidos en el precio, no es necesario en un momento dado, en este caso, desglosarse. Mi perspectiva es, yo no tendría por qué desglosarlos, ¿ok? Porque el 66 no te obliga a desglosarlo. Lo que te dice es que si en este caso se encuentran desglosados o detallados, podrás deducirlos. Si no, se entiende pues que están incluidos ya en el valor de transacción. Menciona, si desconocemos el monto del decremental del Incoterm, es uno de los aplicables, lo podemos solicitar al importador y declarar. Sí, claro, o sea, puedes hacer los ajustes antes de que cruce la mercancía, incluso cruzando, simplemente que no estés ya sea en reconocimiento aduanero con facultades de comprobación. Recordemos que el artículo 89 establece ciertas limitaciones para poder rectificar los pedimentos, ¿no? Pero tú puedes ahora sí que espontáneamente puedes cumplir con tus obligaciones, ¿no? Señala cuál puede hacer la diferencia, cuál podría ser la diferencia entre los decrementables y los ajustes no incrementables. Básicamente lo que comentamos, los incrementables, que no lo menciona de esa manera literal, pero pues es todo lo que se adiciona, todos los cargos que en un momento dado se realizan al valor, y en el caso de los no incrementables, perdón, es que menciona decrementables y los no incrementables. Entonces, bueno, aquí básicamente, más bien, miren, hay algunas tesis y lo estábamos viendo en la documentación el día de ayer,
van a venir decrementables, pueden venir ajustes negativos o puede decir no incrementales. Por ejemplo, la hoja de cálculo para la determinación del valor en aduanas dice no incrementables. Pero si tú revisas el listado, pues prácticamente son los del artículo 66, entonces no podemos decir, no, los no incrementables son otros, ¿no? Pues son los mismos, o sea, son básicamente las 3 fracciones que establece el artículo 66. Si la cédula de rectificación arroja saldo a favor del importador, ¿cómo se puede recuperar el saldo a favor si no se puede hacer pedimento global? Bueno, pues ahí lo que pasa es que el pedimento global está condicionado a que lo utilices cuando no hay saldo a pagar o cuando hay saldo a pagar. Si hay saldo a favor, bueno, pues ahí lo que te señala es que debes de utilizar la rectificación de pedimento por pedimento donde te genere ese saldo a favor. Evidentemente, pues la restricción es que si hay saldo a favor, tengas que solicitar autorización a la autoridad, salvo las excepciones que acabo de comentar del operador económico autorizado, ¿no? Porque, pues, sabemos de antemano, pues, que, pues, lo que menos va a querer, pues, es regresarte. Imagínate que tengas un pedimento en donde declaraste $1,000,000 de pesos y que le digas, sabes que siempre no fue $1,000,000 de pesos, fueron $10,000, ¿no? Regrésame todos el impuesto general de importación y el IVA que en este caso pagué de más. Pues te va a decir, no, pues permíteme, no, déjame revisarlo, ¿no? Entonces, por eso es básicamente el tiempo, ¿no? Aparte que las solicitudes, a lo mejor algunos aquí han tenido esa experiencia en cuanto que le han solicitado a la autoridad esta autorización de la 611 y sabemos que es un poco tardada, ¿no? Buenas tardes. El caso de, bueno, supongo que es DAF, el caso del DAF, pusieron BAF, pero pues como que se pague la liberación, ok, BAF, que se pague una liberación de embarque, el importador lo paga y posteriormente el exportador emite una nota de crédito por el valor del BAF. En este caso se considera como incrementable. Pues miren, el tema de los gastos, podemos decir, hay que ver si está considerado como un gasto conexo. O sea, esa es la parte que desde mi perspectiva sí debemos en un momento dado identificarlo. O sea, me parece que es cuando no se ajusta a un determinado concepto como gasto de transporte y que no tenemos un catálogo y que pudiese entrar en gasto conexo, desde mi perspectiva sí tendríamos que analizarlo ya detalladamente, ¿no? En el caso de las maquiladoras que producen arneses y conexiones para automóviles, ¿aplica o no incrementar? Bueno, pues ahí, más bien, como les digo, yo me voy por el tema de qué método de evaluación estoy utilizando y quién en este caso está realizando esos gastos. Hay que identificarlos. Estoy utilizando el valor de transacción, sí, y luego, ¿quién realiza el gasto? ¿Lo realiza el exportador o lo realiza, en este caso, el importador? Si digo, bueno, estoy utilizando el valor de transacción, perdón, estoy utilizando un método de valor distinto de transacciones, estoy utilizando el 6, o ya sea, o de los otros, ¿no? El valor de transacciones idénticas, similares, valor reconstruido, precio unitario de venta, bueno, pues entonces bajo lo que establece el 66, pues no es aplicable. En el caso, dice, entonces no se permitirá hacer un pedimento complementario, pues me genera saldo a favor correcto, a diferencia de los incrementales que me permite hacerlo de cierta manera, porque le voy a pagar a la autoridad la diferencia. Sí, los pedimentos globales complementarios, porque luego tenemos el pedimento complementario, entonces pedimento complementario CT, pedimento global complementario el GC. Entonces, en el caso del pedimento global complementario, pues ahí solamente son para saldo a pagar a la autoridad. Entonces, cuando la autoridad aduanera determine un método distinto al valor de transacción, bueno, ok, entonces no tendría por qué poner incrementales o decrementales en el método que haya elegido, por ejemplo, conforme al último recurso precio unitario de ventas. ¿Sí? No, o sea, la obligación se señala específicamente para el valor de transacción tanto para incrementales como para decrementales. Y esto es básicamente, como les digo, quien paga por las mercancías, pues en este caso es el importador y que va a pagar por esos
conceptos por esos gastos o costos que se realicen. Si la erogación, por ejemplo, en el caso de los incrementables, la realiza el vendedor, pues no tendría por qué incrementarse, ¿no? Los incrementales pueden ser pagados en USA o en México. Ambos se consideran incrementales o solo los de México. No, bueno, en el caso de los incrementales, recordemos que independientemente del lugar donde se pague el servicio, se debe de prestar antes del cruce de la línea divisoria. Pues ahí es cuando se considera un incrementable. Luego, con respecto al comentario de los incrementales y decrementables, no aplica para método, sí, del 2 al 6 no aplica. No existe algún oficio de la autoridad que menciona esto, pues básicamente es el artículo 66, por eso les decía que las disposiciones fiscales, como lo establece el artículo 5 del Código Fiscal, las disposiciones fiscales se aplican de manera estricta, y cuando se establece que una disposición fiscal, en este caso establece cargas a los particulares y que son de aplicación estricta, es cuando señalan objeto, sujeto, base gravable o tarifa. Pues aquí estamos hablando de la base gravable. Entonces, es por este motivo. Dice, pero si en un Incoterm S-Work debería aplicar flete extranjero hasta mi planta a la importación. Bueno, recordamos que en el caso de del S-Work, quiere decir que yo voy a ir por la mercancía al extranjero. Por lo tanto, se entendería que va a haber un gasto por parte del comprador, del importador, y que este gasto debe de incrementarse. Pero también comentábamos que hay que visualizar la operación, porque en ocasiones lo que es la empresa pues tiene sus propios transportes, ¿no? Si ese no es el caso, bueno, pues en el caso del gasto que realice la empresa importadora, pues tiene que incrementarse ese concepto que haya realizado para el envío de la mercancía del extranjero hasta el lugar, bueno, donde se establece propiamente, que es el 56, ¿no? de la ley aduanera que establece, ¿no? Entonces, aquí menciona, bueno, aquí dice, tengo una factura con un Incoterm CPT, ok, esta factura no desglosa el flete, ya que el precio, así el proveedor me lo dio, debo declarar decrementales o solo se pone cero. Bueno, pues no lo declaras, porque si ya viene incluido bajo recordamos que el carriage pay to, bueno, pues significa que el vendedor ya te incluye el transporte, o te lo va a enviar a donde tú digas, tú vas a hacer otros gastos, y en el caso de ese flete, como ya está incluido, pero ojo, también tenemos que ver, hay una parte importante. En el caso del flete, recordemos que el flete lo tenemos que dividir en dos partes, o sea, el flete que se presta del extranjero hasta el cruce de la línea divisoria, y el flete que se realiza después del cruce de la mercancía, después de que se despacha, porque y lo digo de manera general, ¿no? Porque sabemos que el 56, bueno, pues se establece el cruce de la línea divisoria terrestre, atraque o amarre marítimo, y el arribo al primer aeropuerto internacional en el caso del tráfico aéreo, ¿no? Entonces aquí la parte que quiero transmitir es que tenemos que desglosar, ¿no? También ese cuestionamiento, y si viene de esa forma, o sea, si el concepto, por ejemplo, vamos a suponer que de flete señala la factura, bueno, pues señala flete general o freight general, o si viene un desglose entre lo que es que diga flete en Estados Unidos, flete en México. Entonces también es un elemento que debemos de identificar. Entonces los gastos decrementables son los que corren por cuenta del importador una vez que la mercancía ha ingresado en territorio nacional. Son gastos que sí corren por cuenta del importador y que se van a prestar después del cruce de la línea divisoria. Pues igual también, más bien a ustedes felicidades por estar aquí todavía a deshoras. Por ejemplo, si me envían algunas refacciones con garantía, con Incoterm S-Work, es decir, yo pago seguro y flete, me envían algunas refacciones por garantía con Incoterm S-Work, es decir, yo pago
seguro y flete. En el caso de no ser compra, no debería declarar incrementales. Bueno, pues si lo que estás diciendo es que hay una garantía por el caso de las refacciones y tú estás pagando el flete y el seguro, pues independientemente de que no sea una compra, más bien aquí lo que deberíamos de revisar es si vas a utilizar el valor de transacción porque no es una compra, es un tema de garantía. Recordemos que en el tema de garantías, independientemente de si tú vas a importar o sea, si te están devolviendo una mercancía por un tema de garantía, tú vas a declarar el valor de la mercancía. No vas a decir, no me costó nada, es cero, ¿no? Sino que tienes que declarar el valor. Entonces aquí más bien lo que debemos de analizar en sí, el método de valoración que vas a utilizar sería el de transacción, porque pues no hay una transacción, sino es más bien una especie como de devolución por tema de garantía, ¿no? Bueno, creo que fueron todas. Bueno, aquí tenemos auditoría del SAT, los gastos de transporte los paga nuestro corporativo en Estados Unidos. El auditor nos está solicitando todas las facturas y transferencias de nuestro corporativo. ¿Puede el SAT solicitar? Mira, ese es un tema importante porque evidentemente también con la declaración de impuesto de la renta, tú puedes visualizar cuáles son los gastos que en realidad realizó la empresa. Si esos gastos, pues, no los realizaste y tú no tienes al alcance esa información, bueno, pues sabes que esa información no se puede, en este caso, proporcionar. Si en un momento dado la autoridad quiere realizar, en este caso, una compulsa en el extranjero para que le proporcione esa información, pues lo podrá en un momento dado hacerlo, pero si esa información tú no la tienes y aparte, pues obviamente no depende de la empresa, pues obviamente no lo entregarías y obviamente bajo protesta de decir verdad, ¿no? Dice, actualmente como importador pagamos gastos de transporte que son desde el almacén a la gente aduanal en USA. Ajá, pagamos gastos. Bueno, ya, a ver, dice, hasta la entrega de las mercancías en la planta de México. No lo estamos considerando como incrementables. Es correcto, debemos deducir la parte proporcional al transporte del almacén de USA. Bueno, primero, evidentemente, si tú estás pagando, en este caso el transporte, que son desde el almacén de la agente aduanal en USA hasta la entrega, se debe separar. Fíjense que hemos tenido en el caso de auditorías, en donde yo entiendo, por ejemplo, que por ejemplo aquí en Tijuana, que está pegado, pues, Otay y Mesa, las agencias aduanales están muy cercas, ¿no? Entonces, a lo mejor te dicen, ¿sabes que te va a cobrar $300 y tú pagas los $300 y van por la mercancía y casi te dicen, no, pues es que no te estoy cobrando por ir a recolectarlo porque está súper cerquitas, ¿no? Pero ahí el punto importante es que ha habido auditorías en donde, bueno, pues la mercancía, hubo un servicio que se prestó en el extranjero y a lo mejor fue de 1 kilómetro, 2 kilómetros y tú, en ese caso, tienes que incrementar esa parte. Lo importante será que viniese desglosada la factura, o sea, que diga, ¿sabes qué? Por recolección en Estados Unidos, pues o por el transporte en Estados Unidos son $50 y por del lado de México es tanto. Entonces creo que esa es la mejor manera para poder ahí segregar ese tema, ¿no? Y no tener problemas. Si la empresa IMEX utiliza el método de valoración de último recurso, entonces no le aplican los decrementales porque estos son aplicables, exacto, sí, exacto. Se utiliza el método 6, el último recurso, que tampoco es un método, ¿no? Pero pues ya así viene la clave en el anexo 22, ¿no? Como método de valoración igual a 6. Bueno, creo que son todas las preguntas. Ya incluso ya ni chequé el tiempo. Bueno, por mi parte sería todo. Pues Richard, muchísimas gracias otra vez, ¿no? Creo que también todos están muy agradecidos porque contestaste la mayoría de las preguntas. En verdad,
te lo agradecemos mucho. Y bueno, en este mes de Exportando Conocimiento, Importando Amistad, TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer el trueque en la plática habitual con el tema decrementables, segunda parte, diferencia con los incrementables, el día 25 de febrero del 2021. Hoy sí está correcto, ¿qué número será de reconocimiento? Ya perdimos la cuenta. 505. Como el 3. 505. Algo así. Gracias, Richard. Sale, se cuidan, nos vemos. Que tengan todos bonitos Nos vemos, estemos en semana. contacto.